Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de C#.NET Core desde cero. Bien, en este video vamos a ver sobre la palabra read-only, que es un modificador, y para este ejemplo voy a modificar este atributo llamado nombre2, le voy a agregar esa palabra o ese modificador llamado read-only. Bien, he agregado el siguiente modificador, el modificador llamado read-only. Muy bien, ahora como pueden observar me muestra los siguientes errores donde estoy invocando al siguiente atributo nombre2. Y como pueden observar, Visual Studio me muestra la siguiente sugerencia: no se puede asignar un campo de lectura excepto en un constructor o inicializador de variable. Bien, esto significa que una vez que nosotros le colocamos esta palabra o este modificador read-only al atributo nombre, a este atributo no se le puede inicializar o asignar más datos, solo donde se ha declarado le podemos asignar datos de tipo string. Muy bien. Y la otra parte donde se le puede asignar datos es dentro del método constructor. Podemos invocar a ese atributo nombre2, asignarle un dato de tipo string. Muy bien, solo donde se ha declarado el atributo o la variable podemos asignarle un dato, o dentro del método constructor para inicializar ese atributo. Si eliminamos este dato, correcto, podemos inicializarlo dentro del método constructor, pero menos podemos inicializarlo o asignarle datos fuera del método constructor, como en este caso estamos asignándole datos dentro del método 1, y por este motivo me muestra este error. Muy bien, a esto se refiere la palabra read-only, que este campo o este atributo o esta variable no puede ser inicializada, solo puede ser inicializada donde se ha declarado, como en esta parte del código donde estamos declarando la variable nombre2. Solo aquí podemos inicializarla, o dentro del método constructor de la clase podemos inicializar ese atributo, pero fuera del método constructor, como en el caso del método 1 donde estamos invocando a ese atributo, no puede ser inicializada porque ahora la variable o el atributo nombre2 ahora es una variable o un atributo de solo lectura. Muy bien, porque le hemos colocado el siguiente modificador read-only. Ahora veremos otra palabra, y es la palabra const. Muy bien, ahora con esta palabra tenemos el mismo error. No podemos inicializar esta variable o este atributo. Este atributo solo puede ser inicializado donde se ha declarado. Bien, tenemos que inicializarlo. Por este motivo me está mostrando ese error. Tenemos que inicializarlo con el dato de tipo string, el dato que le corresponde. Muy bien, pero ahora este atributo no puede ser inicializado dentro del método constructor como hicimos con la palabra read-only. Utilizando la palabra const en un atributo o en una variable, este atributo solo puede ser inicializado donde se ha declarado, a lo contrario de la palabra read-only, que el atributo que contenga la palabra read-only puede ser inicializado donde se ha declarado y dentro del método constructor. Pero con la palabra const no podemos inicializarlo dentro del método constructor o en ninguna parte de nuestro código. Solo puede ser inicializado donde se ha declarado, como en este caso. Bien, esta es la diferencia entre usar la palabra const y la palabra read-only. Con la palabra read-only podemos inicializar el atributo donde se ha declarado y dentro del método constructor, pero utilizando la palabra const solo podemos inicializar ese atributo donde se ha declarado.
Ahora veremos otra palabra, pero para este ejemplo lo que haré será eliminar este código para reducir un poco lo que es el código innecesario en estos momentos. Y voy a ocupar el método 1. Veremos un ejemplo sobre el modificador de parámetros out. Bien, antes en C# teníamos que crear o declarar primero la variable, que en este caso voy a utilizar la variable de tipo string. La llamaré name. Bien, declaramos la variable, pero para poder crear el modificador de parámetros out, teníamos que declarar primero la variable que iba a contener esa palabra out. Bien, y luego pasar esa variable como parámetro y agregarle el modificador. Bien, de esta manera antes se pasaban los parámetros con la palabra out. Pero ahora en C# ya podemos declarar un parámetro out directamente, declarar la variable y asignarle la palabra out. Bien, podemos declarar la variable. Correcto, ya no me muestra el siguiente error en la variable o en el parámetro name, porque ahora este parámetro ya es un parámetro de tipo out. Muy bien. Y lo que hace esta palabra out o este modificador de variables out es hacer una referencia del parámetro name. Bien, vamos a convertir también este parámetro en un parámetro out. Muy bien. Y lo que haré será eliminar este código porque ya no lo vamos a necesitar. Bien. Ahora, dentro del método 1 lo que haré será colocar la variable name o el parámetro name y le voy a asignar un dato de tipo string. De igual manera, con el parámetro de tipo entero, he cometido un error. Muy bien. Voy a colocar el parámetro de tipo entero llamado age y le voy a asignar un dato de tipo entero. Correcto. Como pueden observar, este método es un método que no retorna ningún dato. Pero lo que haremos será prácticamente es devolver estos datos que estamos asignándole al parámetro name y al parámetro age, porque estamos utilizando el modificador out de variables o de parámetros, y lo que haremos será hacer una referencia de estos parámetros name y age que obtienen ahora estos datos, y lo que haremos será devolver estos datos hacia otras variables. Muy bien, vamos a realizar ese ejemplo. Lo que haré será crear otras variables, pero les colocaré un nombre diferente. Nombre. Y una variable de tipo entero, edad. Ahora, donde estamos invocando al método 1, lo que haré será pasarle como parámetros estas variables, pero tengo que pasárselas como parámetros out, nombre, luego hay que colocar nuevamente el modificador, luego el nombre de la variable de tipo entero llamada edad. Correcto, muy bien. Bien, lo que estamos haciendo con el modificador out de parámetro es hacer una referencia de estas dos variables, nombre y edad. Bien, como el método 1 recibe dos parámetros de tipo out, uno de tipo string y uno de tipo entero, bien, la referencia se hace utilizando las variables nombre y edad. Esto significa que la variable nombre y edad es la referencia para los parámetros name y age.
los datos que nosotros le estamos asignando a estos parámetros dentro del método, se lo estamos pasando a la variable nombre y edad. Bien, le asignamos los datos, los capturamos con los parámetros name y age, porque estamos haciendo una referencia con la palabra AU hacia los parámetros que le estamos pasando al método 1, que es el parámetro nombre y el parámetro edad, porque estamos colocándole también la palabra AU, haciendo la referencia del parámetro nombre con el parámetro name. Luego, la referencia del parámetro edad con el parámetro age. Prácticamente serían las mismas variables, pero con diferente nombre, porque estamos haciendo la referencia con el modificador de parámetros AU. Ahora la variable nombre y la variable edad contienen su respectivo dato. El siguiente dato de la variable de tipo string y el siguiente dato de la variable de tipo entero. Bien, vamos a verificarlo. Lo que haré dentro de este mensaje será colocar la variable nombre que ahora contiene ese dato. Voy a concatenar para separarlo. Y voy a colocar la variable edad. Muy bien. Ahora sí ejecutamos la aplicación. Como pueden observar por consola me muestra el siguiente mensaje. PDHN y el valor de 52. Muy bien. Me está mostrando los datos que ahora estas variables nombre y edad contienen, porque estamos realizando una referencia utilizando la palabra AU hacia estos parámetros del método 1, donde a estos parámetros los estamos inicializando con los siguientes datos. Prácticamente es como si estuviéramos retornando estos datos utilizando un método que nos retorna datos. Bien, voy a repetirlo. Hacemos la referencia utilizando la palabra o el modificador AU para estos parámetros name y age. Dentro del método inicializamos esos parámetros con los siguientes datos. Ahora hemos declarado las siguientes variables y donde estamos invocando al método 1 le estamos pasando esas variables como parámetro utilizando el modificador AU de parámetro para hacer la referencia de los siguientes parámetros name y age. Bien, esto significa que los datos que le estamos asignando a estos parámetros se lo estamos pasando a los siguientes parámetros, edad y nombre, que son las siguientes variables. Ahora estas variables contienen esos datos, los datos que le estamos asignando a los siguientes parámetros. Bien, en esto consiste lo que es el modificador de parámetros llamado AU, que sirve para hacer una referencia de parámetros o de variables, que en este caso estamos haciendo la referencia del parámetro name y el parámetro age con las variables nombre y edad, utilizando el modificador de parámetros AU. Y estos parámetros nombre y edad, que son las siguientes variables, están capturando los siguientes datos y los visualizamos en el siguiente mensaje. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto unos ejemplos básicos sobre la palabra read-only, la palabra const y la palabra AU. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado. Y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga.